La gracia tal vez sea uno de los temas más complicados de entender. Uno dice, bueno, debería ser fácil porque entendemos a Jesús, entendemos la cruz y la resurrección. Pero para entender la gracia hay que entender el camino de la ley. La ley, por supuesto, la entendemos como todo lo que Dios había mandado a su pueblo físico, a Israel, en el Antiguo Testamento, a través de los libros de la ley. Básicamente, sin entrar en profundidad con respecto a la ley, el concepto específico, tenías que guardar toda la ley sin fallar para poder llegar a la salvación. Ese es un camino. Todavía algunos me preguntan, ¿está dispuesto ese camino? Claro que está dispuesto, pero es indudable que hemos fallado y han fallado y seguiremos fallando. O sea que no es que no hay falla, va a haber. Para poder lograr llegar al final, tendríamos que no fallar. En Romanos 3:22 al 23 dice así la Escritura. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Escritura define, determina, describe lo que ya sabíamos y lo que ya sabemos ahora, lo que sabíamos en el primer siglo, lo que sabemos ahora, que todos hemos pecado. Entonces, si la ley implica obedecer toda la ley sin haber cometido ningún error, la Biblia nos está diciendo que cometimos errores, que hemos pecado, por lo tanto, con la ley no llegamos, no importa quién seas. Por supuesto, tenemos que entender que al cielo no vamos a llegar por las obras de la ley. Esto es otro concepto que estaba en el Antiguo Testamento. Es básicamente la actitud del hombre de ganarse el cielo. Y aunque parezca por ahí después de 2000 años una paradoja, aún hoy estamos tratando de ganarnos el cielo. Porque creemos que nuestras acciones van a hacer eso. Es como que estamos poniendo dinero a lo que Dios, a la puerta del cielo, ¿no? Ahí está Pedro con sus llaves y de acuerdo a la cantidad de cosas que hemos hecho bueno, vamos a entrar o no. Romanos 1:18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. No solamente importante entender que Dios en su ira, recuérdense que la ira de Dios no es como la nuestra. La ira de Dios es perfecta, es santa, no, y tiene, si bien el poder de su ira es ilimitado en términos de lo que puede hacer, es justa, es medida, es perfecta. Quiero que entendamos, no es como nuestra ira, que nos enojamos o algo y tenemos a veces ira o tenemos situaciones de enojo fuerte. No, 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 no. Cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de algo que es justo, que se hace dentro de un contexto de justicia. Y dice que esta ira se viene revelando. Esto es que se viene mostrando la advertencia de que esto va a suceder. Pero también algo muy importante. La maldad obstruye la verdad. Y esto sucede en todos los aspectos de la vida. Cada vez que nosotros somos engañados por ejemplo, enseñanzas falsas, es la maldad que obstruye la verdad. Y cada vez que nosotros vamos a la Biblia, el enfoque es escuchar la verdad y ponerla en práctica. ¿Estamos bien? Sigamos Romanos 3:20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Finalmente, la utilidad de la ley es cobrar conciencia. Somos pecadores. La puerta, básicamente, a través de la ley está cerrada. No hay forma de ganarla. Y quiero hacerlos reflexionar porque a veces queremos como hacer un mix entre lo que vemos en el Antiguo Testamento y lo que hay en el Nuevo Testamento. ¿No? Utilizamos palabras del Antiguo Testamento y de la ley para justificar nuestras acciones ahora, en la era de la gracia. Y quiero decir, no es que está mal hacer lo que dice la ley, no hay ninguna condenación, salvo que tú creas que a través de tener ese tipo de conductas reglamentadas en la ley, tú te vas a salvar. ¿Me siguen? Ejemplo.
Si tú haces el sabbat, si haces el día sábado, no haces ninguna actividad, tienes convicción, dices, yo el sábado lo voy a usar para descansar, ¿está mal que lo hagas? No, no está nada mal que lo hagas. Si lo quieres hacer, lo puedes hacer y crees que sería bueno hacerlo, no tiene nada de malo. Ahora bien, si tú crees que al hacerlo te salvas, entonces te estás engañando. Esto es un poquito el mensaje que hay que entender. Las obras de la ley, la acción propia de nosotros de hacerlo, no nos va a llevar al cielo. Ese camino está cerrado por la inhabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser perfectos. Por supuesto, hay uno que es perfecto. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Sabemos que Jesús no cometió ningún pecado. Él fue perfecto en toda su vida. Sin embargo, fue tratado como si fuera el pecador por nosotros. Básicamente, el concepto es muy simple. Jesús carga el pecado, nuestro pecado. Pero la justificación, ¿no? Esto es el pago del pecado, en lugar de recibirlo nosotros, lo recibe Jesús y nosotros tenemos el certificado de buena conducta. Esta idea es complicada y a veces es difícil de entender en toda su magnitud. ¿Por qué es así? ¿Por qué es difícil? Porque estamos acostumbrados a que nos ganamos las cosas. Queremos ganarnos las cosas. Queremos poder tener control y de esta forma estar seguros. Vamos a ir a la escritura en Lucas 18, 9 al 14. Dice, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Le digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que así mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es la clave. Jesús está enseñando acá claramente cuál es la actitud que debemos tomar. Las personas que siguen las obras de la ley son como este fariseo, que seguramente era muy perfecto en la obediencia a la ley. Y lo dice. Imagínense. Se puso a hablar consigo mismo y dijo, oh Dios, gracias porque no soy como otros hombres. Miren, ladrones, malhechores, adúlteros. Pero al final dice, ni mucho menos. Fíjense, recuérdense que los recaudadores de impuestos eran mucho peor que todos estos que estamos nombrando acá. Ni mucho menos que ese recaudador de impuestos. Entonces, si nosotros analizamos la oración, ¿está tan mal la oración del fariseo? No. Es decir, pues, qué bueno que no soy ladrón, qué bueno que no soy malhechor, qué bueno que no soy inmoral, qué bueno que no soy mentiroso, qué bueno, ¿no? Claro que sí, todo bueno, pero fíjense, lo que Jesús está destacando es la actitud del corazón. Es la de aceptar qué cosa, aceptar quiénes somos. Es muy seguro que este fariseo también tenía áreas en su vida que eran reprochables. En Santiago 2:10 dice, porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrado toda. O sea, este fariseo podía haber no sido nada de lo que estaba describiendo, pero aún así, en otra área de su vida, él fallaba. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es en tu caso? Vuelvo a repetir, la visión que tenemos de la gracia, el entendimiento de esto va a cambiar toda nuestra cristiandad.
Hacerse la pregunta, ¿queremos que Dios sea justo con nosotros en el juicio final? ¿Creemos que va a haber un juicio? ¿Creemos que esto va a suceder? ¿Creemos de que algún día estaremos en ese tribunal? Hmm. Yo te lo voy a decir desde ahora, para que no haya ninguna duda, porque la Biblia lo dice, no porque yo lo digo. Todos compareceremos al tribunal de Cristo, todos. Voy a leerte de nuevo la frase. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Oh Dios, ten compasión de mí porque que soy pecador. Hmm. Aquí hay algo que tenemos que empezar a tomar en el estudio de la gracia. No solamente la comprensión intelectual, sino que el entendimiento de la gracia va a determinar cómo caminamos con Dios. Esto es así. Tenemos terror versus gozo. Y esta es la vida que podemos llegar a estar viviendo. Hay algunos que directamente dicen no, porque el amor echa fuera todo temor, ¿cierto? Dice la Escritura. Y es así, es lo que dice la Biblia. Sin embargo, el vivir por la ley implica tener el terror de haber fallado. Por el contrario, el vivir por la gracia es un gozo constante. Estar bajo la gracia, pero pensar como estar bajo la ley, no te va a permitir qué cosa. Disfrutar de la relación con Dios saludable. Y la relación que Dios nos ha propuesto. Siempre con culpa, siempre con culpa, siempre con culpa, siempre con culpa. ¿No te ha pasado que más de una vez pecaste en esto, pecaste en esto? Si uno tuviera que anotar todas las veces que le falla a Dios, cada día, recuérdense, pecado significa errar al blanco. El blanco es vivir como Dios te dice. Y cada vez que no le pegas al blanco, sino que le pegas todo alrededor, no importa que tan cerca del blanco, no llegaste al blanco, entonces no estás viviendo como Dios te ha dicho. Entonces, cada vez que erras ese blanco en el día, deberías estar de este lado, deberías estar del lado de la, o sea, no cumpliste, tienes temor, te sientes culpable una y otra vez. Sin embargo, la gracia se entiende en el concepto de que ese perdón, ese pecado que tenemos, está envuelto de un perdón que es ilimitado. No, esto también es difícil porque decimos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Siempre está ahí? ¿Hay algún límite para el amor de Dios? ¿Hay algún límite para el perdón de lo que del todo lo que he hecho, lo que hago ahora mismo? Porque si algo descubrimos después de mucho tiempo en la fe, es que seguimos pecando en varias áreas, ¿no es así? Inclusive después de décadas de ser un seguidor de Jesús, descubrimos áreas de pecado que no sabíamos que las teníamos. Porque cuando uno va cada vez profundizando en su vida, cambia primero lo evidente y va descubriendo y cambiando lo que es menos evidente, así, llega un punto en el cual no nos damos cuenta de todo lo que desagrada a Dios. Yo cada vez que oro le pido a Dios perdón por lo que es claro que he hecho, pero también por lo que no es claro que he hecho, porque sé que hay muchas cosas que yo hago que no le agradan a Dios. Imagínense, ¿cuántas veces dudamos de Dios, de que Dios nos va a bendecir? ¿Acaso eso no es un pecado? Estoy hablando algo de que puede pasar en tu vida, que podemos sentirnos inseguros, que podemos sentir, pero ¿acaso Dios nos dice que nos va a cuidar? Algo muy simple, el solamente ser generosos con otras personas o ser amorosos con otras personas. Puedo seguir toda la noche hablando de diferentes situaciones donde, si bien deberíamos estar caminando con la gracia, seguimos pensando como la ley. Y esto es una trampa, porque Satanás trata de mentirte constantemente para desanimarte y para destruirte, para que básicamente no seas feliz en tu vida cristiana. Y cuando alguien no es feliz en su vida cristiana, en algún punto, va a decir, ya basta.
Esto no lo puedo más. ¿Quién quiere vivir sufriendo? Directamente se anestesia, se pone costra, se va poniendo insensible a la palabra de Dios, dice no quiero más, no quiero más, no quiero más, llega un punto en el cual no quiere seguir aprendiendo porque dice nunca voy a llegar, porque tienes la mentalidad de la ley. Esa es la mentalidad de la ley. La mentalidad de la gracia es totalmente diferente, dice la Escritura. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, qué bueno que cobras conciencia del pecado. Eso es lo primero. Es increíble esa parte. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Y el verso que falta es sea judío o no judío. Y finalmente el verso 24 dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Número uno, no hay distinción. Sea quien seas, no hay distinción. Sea judío o gentil, que es lo que sigue ahora, la gracia te cubre. Y dice que esa gracia es gratuita. Es difícil entender esto. Es difícil entender esto. Es gratuita. Nadie, nadie, nadie tiene que pagar. Nadie tiene que pagar. El nadie tiene que pagar es un concepto profundo de caminar entendiendo que seremos perdonados, pero a la vez teniendo la disposición de dejar de pecar. ¿Tiene sentido lo que digo? Un discípulo, un aprendiz de Cristo, es lo que hace. Va aprendiendo a cómo sobrepasar el pecado en su vida. Va aprendiendo a ser cada día más como Jesús. Pero no es como Jesús todavía. Y la gracia te hace como Jesús. Esto es lo increíble de la gracia. Porque cada vez que nosotros somos imperfectos, Jesús con su sangre y su resurrección nos quita esa imperfección y nos hace perfectos. Cuando la Biblia habla de la iglesia como algo santa, no es porque nosotros seamos santos, sino porque la gracia de Jesucristo, la sangre de Cristo, la resurrección, nos hace santos. ¿Tiene sentido ahora? ¿Vieron la diferencia de comprensión? Esta diferencia de concepto, de forma de entender y de forma de vivir es la que nos va a cambiar. Y va a cambiar especialmente el gozo. Por supuesto, nadie está diciendo reírse todo el día y estar feliz todo el día con el pecado que todavía tenemos. No estamos diciendo eso. Pero el gozo tiene que ver más allá de la felicidad o de la alegría momentánea. Es entender que a pesar de eso, estamos libres una y otra vez. Es como que si te parara la policía, quisiera hacer una multa de velocidad y constantemente te diga, no se preocupe, siga, ya está pagada. Esto es el concepto. Por supuesto, al aprender esta semana todo acerca de la gracia nos va a ayudar un poquito más ese conocimiento. Yo sé que van a batallar, yo sé que a veces es muy difícil. El mensaje de la cruz para el mundo es una locura. Esto es una locura. No tener que pagar, tener el camino lleno de oportunidades. Esto no es el mundo. ¿Verdad que no? Por eso nos cuesta tanto. Pero hay que reflexionar. Yo voy a terminar con una oración y nos vamos a juntar en los grupos de reflexión. Cada uno sabe su grupo, se va a unir, ya saben, como hemos estado haciendo cada domingo, perdón, cada domingo, no, cada miércoles, en forma manual. Ustedes van a poder ingresar una vez que termine la oración. Pero vamos a orar juntos, todos juntos. Los que están en grupo, agárrense de las manos. Los que están en su casa con sus esposas, también agárrense de las manos o con sus familiares y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, Señor Todopoderoso, tú eres el creador de todo el universo, de las estrellas, de los universos, pero todavía no llegamos a comprender todo lo que implica tu creación. Solo vemos alrededor en este mundo tan increíble, tan maravilloso. Todos los detalles, Padre, de los mares,
de los picos montañosos, del clima, Padre, de la vida que tú has creado, de la vida microscópica, de la vida no tan, digamos, los animales, Padre, los peces, Padre, los vegetales, los árboles, todo lo que hay, lo verde, lo naranja, lo rojo, lo azul, que tú has creado en todos lados, los colores, todo ha sido hecho por tus manos. Padre, queremos agradecerte de todo corazón, Dios, porque a pesar inclusive de ser tu creación, nos tratas con un amor que nos desafía, Dios. Padre, yo sé que hemos caído en pecado tantas veces en nuestra vida y seguimos, y no merecemos siquiera poder hablar contigo, Dios. Y te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu fidelidad con nosotros, te agradecemos, Padre, tanto por la disposición que tienes para darnos la oportunidad de cambiar, ser transformados a través de la palabra, de tu palabra, de tu Hijo Jesús y la resurrección. Por favor, ayúdanos, Señor, a poder comprender la gracia con la magnitud, con la amplitud, con lo ilimitado que significa, Padre, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder abrazarla, a poder tenerla, a poder vivirla, Padre, y perdónanos de todo corazón nuestra falta de comprensión, pero sobre todo nuestra falta de vivir como lo que tú nos has dado. Te pedimos, por favor, guíanos, protégenos. Padre, te lo rogamos con todo el corazón, sabiendo que tu voluntad es lo más importante en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Que entonces, hermanos, vamos a entrar en los grupos.